Bueno, Dios les bendiga nuevamente a todos. Supongo que todos en nuestra curiosidad humana nos hemos dado cuenta de algo. Que si ha habido una cosa que los cristianos a lo largo de los siglos han exaltado, ha sido el amor de Dios. Nos deleitamos en Él como creyentes, hablamos de Él cuando testificamos, cuando evangelizamos a alguien. Siempre estamos dispuestos a hablarles a la gente de que Dios les ama y por lo tanto envió a su Hijo a morir en la cruz. Y hemos proclamado al mundo que Dios es amor, que de manera regular hemos anunciado a los pecadores que Dios los ama a todos sin excepción. Y esto, a medida que el tiempo vaya pasando, le vamos a ir dando forma, molde, porque el texto tan mal interpretado en nuestro tiempo, no solamente en nuestro tiempo, a lo largo de la historia de la iglesia, es el famoso texto de Juan 3:16. Y para eso yo quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y como temprano lo mencioné, el nombre para esta tarde, para el sermón de esta tarde es el incomprensible Dios de amor, no el amor de Dios como dije, porque pensamos el incomprensible amor de Dios y rápido nos vamos a todos los beneficios y a todas las cosas que Dios extiende como misericordia para nosotros, pero poco nosotros meditamos en el Dios que extiende ese amor. Juan 3:16, y yo creo que ni necesitaba decirles, hermanos, busquen en sus Biblias, porque yo sé que cada uno de vosotros nos podemos este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el incomprensible Dios de amor. Y para eso vamos a orar para poder empezar. Señor, ya hemos alabado tu nombre a través de los cantos. Ya hemos participado, Señor, de la cena. También, Señor, voluntariamente ya hemos participado en las ofrendas. Ya cada uno de nosotros nos hemos estrechado la mano, nos hemos saludado, hemos cruzado una vista y hemos dado un caluroso saludo a cada uno de nuestros hermanos. Todo eso, Señor, está envuelto en lo que tiene que ver con el culto de adoración. Pero la hora principal ha llegado, en donde cada uno de nosotros está expectante de lo que tú has de enseñarnos en esta tarde. Por favor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne nuestras mentes, nuestros corazones, para que todo lo dicho, todo lo pensado, todo lo meditado, Señor, encaje con tu palabra. Y en un tema como este, en donde hay mucha confusión, en donde hay dudas, en donde millares de personas alrededor del mundo necesitan escuchar este mensaje. Porque de tal manera tú has amado al mundo, de tal manera
de una manera inexplicable, incomprensible, inimaginable. Y es por eso que pedimos la asistencia de tu Espíritu. Porque eso es imaginable, es incomprensible. Algo que solo tú puedes hacer. Te pido, Señor, por el que habla. Y te pido, Señor, también por el que está sentado, para que cada uno de nosotros pueda tener quietud y que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto a la luz de tu palabra y que a la luz de tu palabra nosotros podamos vivir para la gloria de tu nombre. En ese sentido nosotros oramos. Amén. Como dije, si hay algo que ha sido celebrado a lo largo de los siglos, ha sido el amor de Dios. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz y eso lo hemos proclamado, usted lo ha proclamado. La Escritura nos da razón para proclamar que Dios es un Dios de amor. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Segunda de Corintios 13, versículo 11. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y no hay duda que este es un atributo de Dios. Es parte de la médula de su esencia espiritual, de su ser. Es un atributo muy celebrado en comparación con otros, porque poco nosotros escuchamos predicaciones o sermones acerca de la justicia de Dios, de la ira de Dios, como escuchamos del amor de Dios. Es un atributo muy celebrado, porque junto con este atributo, junto con el amor de Dios, con él viene la bondad y la benignidad de Dios, viene la misericordia de Dios. Esas son las evidencias y esos son los elementos de expresión que encuentran su origen en el amor de Dios. Todos en un momento hemos necesitado ese bendito amor de Dios. Han habido escritores de canciones, hablando espiritualmente, escritores de canciones, compositores de himnos, poetas a lo largo de toda la historia de la iglesia y han exaltado las virtudes de Dios, quien ese es un Dios de amor. Han escrito himnos y nosotros cantamos esos himnos. Cada domingo nosotros tratamos de ser intencionales con lo que nosotros cantamos y eso es lo que nosotros exaltamos, el Evangelio, la misericordia, la gracia, el amor de Dios. Se han escrito canciones, salmos, poemas acerca del amor de Dios. Y por tanto, se ha celebrado el amor de Dios por los siglos. Cuando estamos pequeños, el hermano compartía un día de esto, que cuando él era pequeño era el secretario, era el amanuense, si lo llevamos al término bíblico, era el amanuense que escribía las cartas
de su mamá. Y cosas como estas marcan nuestra mente, marcan nuestro corazón y viven con nosotros por mucho tiempo. Y yo me acuerdo que sentado en las bancas de una iglesia adventista, yo me sentaba ahí y escuché una vez un himno que me marcó, que nunca, quizás por mi niñez, y porque estaba en el tiempo de la escuela, primero, segundo, tercer, cuarto grado, hubo un canto que yo escuché y yo sé que ustedes lo han escuchado, en donde dice, se imagina la mente de un niño, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Y el coro de este canto dice, oh amor de Dios, brotando está inmensurable, eternal, por las edades durará inagotable raudal. Un himno que yo en mi niñez no se me olvidó, lo tenemos en el himnario que de un rato a otro también lo cantamos. Esa es una expresión inmensa del amor de Dios. Hay muchas canciones, como dije, que hemos oído, cantado, y es por ese amor que Dios es, a ese Dios de amor que encontramos a lo largo de las Escrituras. Y es por ese amor que estamos dispuestos a decirle a la gente que Dios te ama. Dios te ama tanto que estuvo dispuesto, que envió a su Hijo al mundo para ser colgado y muerto como un criminal y colgado en una cruz. ¿Para qué? Para proveer una expiación por el pecado de la humanidad. Para proveer la expiación por el pecado del hombre. Y es por eso que también estamos dispuestos a poder decirle a la gente más hostil, más impía, más mala, Dios te ama. No importa si el pecado es una mentirita blanca, sigue siendo pecado. No importa si es un asesinato, es pecado, y ese pecado también, la sangre, el sacrificio de Cristo, el Evangelio, el amor de Dios tiene el poder para perdonarlo. Estamos dispuestos a decirle a la gente esto, pero ¿qué tiene que suceder? Si vienes a Cristo, Dios te perdonará, te adoptará como hijo, te salvará y te preservará hasta el final. Eso es el incomprensible Dios de amor. ¿Cómo un Dios tan santo y tan puro puede tolerar el pecado nuestro? Yo no sé cómo lo recibió usted. No sé si usted se acuerda el momento de su salvación. Muchos tienen la fecha, la hora, el lugar, tienen su dato. Yo en lo personal, yo no tengo un dato. Yo lo que sé es que yo iba a una iglesia, pero era nada más un asistente. Viví engañado. Me sentaba, cantaba, actuaba como oveja, pero era una cabra. El Señor llegó a mi vida y para mí eso ha sido sorprendente. Para mí es algo que en mi humanidad es difícil de concebirlo. Es algo sorprendente y solo podemos ir en alabanza y en humillación a Él y en gratitud hacia ese Dios de amor. Yo no sé si usted se recuerda de la fecha de su salvación. Yo siento que en el caso personal ha sido un proceso que ha sucedido. Se cuenta de un homosexual llamado Jeffrey Dahmer, un hombre homosexual que mató a 17 personas. A varias de ellas él cometió el canibalismo.
Y antes de que este hombre muriera en manos de sus compañeros de celda en la prisión, él había hecho su confesión y había hecho su profesión de fe en el Señor Jesucristo, había sido bautizado y él vivía como un absuelto de pecado. 17 vidas y cometer estas atrocidades. De hecho, hay quienes hablan de haber leído su testamento en el cual repetidamente expresó su fe genuina en el Señor Jesucristo, expresó la confianza de que Cristo había perdonado todos sus pecados. También hablan de una entrevista que le hizo el capellán de la cárcel, quien dijo que no había duda alguna en su mente de que a la hora de su muerte él estaría en la presencia del Señor al morir. Era una fe, muchos dicen, genuina, que este hombre iba a ir al cielo a la hora de su muerte. Y de algunas maneras o en algún sentido eso haría que el mundo se enoje. Esa es la reacción que nosotros vemos en el mundo, incluso en el mundo impío, en el mundo pecador, cuando ven una injusticia en sus ojos, en su entendimiento, se enojan. Y es por eso que el amor de Dios es incomprensible, porque ya lo vamos a ir viendo. Dios, a pesar de nuestro pecado, la reacción de Él no es como la nuestra. Como dije, eso hace que el mundo entero se enoje. Pensar que un hombre que cometió tales atrocidades fuera perdonado, aceptado y recibido en el cielo. ¿Cómo es eso? Eso iría en contra de todo lo que el mundo percibe acerca de quién es realmente bueno y quién no lo es. ¿Quién merece el cielo y quién no lo merece? Si es que hay un cielo, como paréntesis, la sociedad eso es lo que piensa. Pero con respecto a la evidencia del sorprendente amor de Dios, esta es una ilustración que muestra, que comprueba el inmensurable amor de nuestro Dios. Cómo un Dios tan santo y tan puro puede recibir a un pecador en esa condición, de esa magnitud. Y el problema sucede, iglesia, hermanos amados, cuando nosotros nos convertimos en jueces. A veces pensamos, yo no peco como él, yo no peco como ella. Sí, pero ¿quién me ha dicho a mí que por el hecho de no haber matado 17 personas yo no soy digno de juicio? Tenemos un entendimiento un poco errado de lo que es la justicia de Dios. ¿Quién dice que porque yo solamente dije una mentira por no hacerme ver mal yo solo, esa mentira es pecado y es digno de muerte? Queremos poder decirle a todos los que caminan en oscuridad y a cualquier persona que vive de espaldas a Dios, que Dios ama al mundo tanto que Él ha enviado a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad y que cualquiera que crea en Él puede ser salvo, que puede gozar de su presencia, gozar de Él por la eternidad. Sin importar, y esto es algo que también lo vemos en nuestro contexto, en nuestra sociedad. Queremos proclamar el amor de Dios y siempre queremos hacerlo. Pero bueno, alguien va a decir, es simple, sí, yo sé que Dios me ama, por las famosas frases que nosotros escuchamos, que Dios ama a todos, que Dios le acepta tal y como es. No. Alguien, como dije, podría decir que eso es bastante simple y bastante directo, pero la verdad que no es así, porque sin importar
sin importar lo que digamos acerca del amor de Dios, sin importar cuánto exaltemos el amor de Dios y la bondad de Dios y la misericordia de Dios, la gente todavía tiene preguntas serias que no les han sido respondidas y que son muy molestas para sus mentes. Por ejemplo, una pregunta que la gente o la sociedad se hace, el pecador se hace: si Dios es amor, ¿por qué el mundo es un escenario de sangre? ¿Por qué, si Dios es amor, el mundo es un escenario de tragedia? ¿Por qué tantas personas están muriendo? No, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, pues. Esas son las preguntas que la gente aún está esperando respuesta, la gente que aún vive en oscuridad. Otra pregunta: si Dios es amor y también es soberano y está a cargo de todo, entonces, ¿cómo es posible que un Dios tan amoroso pueda permitir tanto sufrimiento? ¿Ha oído usted esas preguntas? ¿Se las han hecho? Las hacen. Pero no solo son las preguntas que usted y yo enfrentamos, y aquí hay una más penetrante todavía. Si Dios es amor, ¿por qué Él va a enviar a la gente al infierno para sufrir para siempre? Esa es una pregunta aún más delicada. Si Dios es amor, ¿por qué Él va a permitir que gente vaya al infierno a sufrir para siempre? Eso no presenta ninguna definición del amor de Dios que cualquiera de nosotros puede conocer. ¿Qué tipo de amor es ese que puede controlar el mundo y permitir que el mundo sufra como sufra? ¿Cómo debemos entender ese tipo de amor? Y usted me dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y por eso dije al principio que un tema como este es necesario que nosotros lo escuchemos de vez en cuando, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí vamos a ya entrar un poquito más en materia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y también hay otra parte de la Escritura, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me estás diciendo que Dios quiere que toda persona sea salva. Entonces, ¿por qué diseñó un plan en el que la mayoría de la gente va a terminar en el infierno? Y si Dios es amor y ama tanto al mundo, entonces, ¿por qué no nada más lo salva y punto? Se acabó. ¿Acaso Él es incapaz de hacerlo? ¿Acaso no me estás diciendo que es un Padre amoroso sobre la humanidad, que es el que actúa en favor de los hombres? Bueno, estas preguntas son razonables y necesitan respuestas. Y hay por lo menos dos preguntas que yo he querido involucrar en este mensaje. Y hay unos que han sugerido el universalismo. El universalismo es una enseñanza o algo que enseñan, una doctrina creída por muchos, incluso por muchos grupos religiosos, que enseñan que al final todo mundo va a ser salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que todos van a ser salvos al final, que en últimas el plan salvador es universal y que Dios va a salvar a cualquier persona, que al final todo el mundo va a estar en el cielo y el infierno no va a existir. Así es como algunas personas responden al problema de que si Dios ama al mundo, entonces, ¿cómo es posible que el mundo, que Él envíe al infierno? A menos que algunos cuantos crean. Ellos responden al decir que bueno, al final Él no lo va a hacer. Al final su amor va a prevalecer y Él va a salvar a todo el mundo. Eso es el universalismo, que al final pues toda la gente va a ser salva. Eso es universalismo. Hay otras personas o hay otra postura en cuanto a esto de una teoría llamada el aniquilacionismo. O sea, que todo va a aniquilarse, que bueno, al final Dios va a tomar a los suyos, Él va a venir por su iglesia
Y a la demás gente, pues nada más la aniquila, la pulveriza y hasta ahí llegó todo para esa gente. El resto hace que dejen de existir, de tal manera que dejan de existir de una manera total, no experimentan conciencia, no existen, por lo tanto no pueden tener conciencia alguna, es un sufrimiento consciente, no tienen un sufrimiento consciente, por lo tanto no hay infierno como castigo, simplemente aniquilación. Y no solo hay individuos que creen eso, sino que hay grupos, como dije, de personas que creen eso, hay iglesias, hay sectas que creen eso. Entonces algunas personas resuelven el problema simplemente al hacerle creer a la gente que toda persona sea salva, va a ir al final, y que la gente que no sea salva simplemente hasta ahí va a llegar. El problema con esas dos posturas, hermanos, es que no pueden ser defendidas con la Biblia. De que al final todos van a ser salvos no es sostenible en la Escritura, y de que al final los que van a ser salvos, está bien, van a ser salvos, y que los demás van a ser aniquilados, tampoco es una enseñanza que se pueda sustentar con la Escritura. Y que supongo que cualquiera de esas dos posturas nos traería al mundo cierta tranquilidad emocional, un poco de tranquilidad, de que no hay nada por qué preocuparse. Ciertamente va a eliminar algunos problemas para nosotros. En primer lugar, nos sentiríamos cómodos en cuanto acerca de lo que el mundo es. En cierta manera podríamos relajarnos en términos de evangelismo, porque al final van a ser salvos para siempre o van a dejar de existir para siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No nos preocupemos por nadie si no hay infierno. ¿Por qué estar preocupados por predicar el Evangelio? Haría una vida más cómoda en términos de cualquier responsabilidad que pueda pesar sobre nosotros en compartir las buenas nuevas de salvación. El problema es que la Biblia no enseña ninguna de esas posturas. Otros han presentado también que dicen, bueno, la manera de entender eso es que Dios odia a la gente que no le pertenece a Él. Pero eso también nos llevaría a hacernos otro montón de cuestionamientos. Que Él no ama a todos, Él no los ama en absoluto, y dirían que Él tiene un amor selectivo y es dado únicamente a aquellos que creen en Él, y al resto lo odia. Cosa que tampoco es sostenible. Y ellos le recuerdan y se van al Antiguo Testamento y le dicen donde Dios está airado con el pecador todos los días. Salmo 7:11, también le citan el Salmo 119, 28, en donde dice: aborrezco todo camino falso, todo camino malo. Y citan otros lugares en donde Dios expresa su repudio, según ellos, para los que no son salvos. Entonces, hay otra opción. Vimos dos: una el universalismo, el otro el aniquilacionismo, y el otro es de que Dios ama a los suyos y repudia a los demás. Pero hay otra postura. Yo creo que con esta postura nosotros podemos identificarnos. ¿Qué derecho tiene alguien en cuestionar al Dios soberano? ¿Qué derecho tiene alguien de cuestionar al Dios soberano? Romanos capítulo 9, versículos del 20 al 22. Y yo creo que con esta respuesta podemos nosotros ir estabilizando el vuelo. Más, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó: ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, ¿alguna vez hemos escuchado nosotros que un vaso le pregunta al que lo hizo, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso tiene derecho el alfarero? ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y lo que Pablo está diciendo acá es, aquellos de ustedes que están corriendo por todos lados, es que están cuestionando a todo lo que Dios hace, ¿saben qué? Cierren su boca. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Dios es Dios. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer porque Él es Dios. Él es el alfarero. Él decide cómo va a usar un vaso. Dios es Dios. Dios creó y a Él le agradó crear eso. Eso es todo. Y déjense de cuestiones. Esas son las preguntas, obviamente, hermano, que nosotros no vamos a decirle al compañero de trabajo, hey, ¿sabe qué? Cerrar la boca. No, no vamos a hacerlo. Vamos a ir a la Escritura y le vamos a mostrar. Esto es lo que la Biblia dice con respecto a esto, esto y esto. Y hay verdad en eso. Obviamente Dios es Dios. A nosotros se nos van a acabar las respuestas de cómo es que Dios decide a uno salvar, pero a los otros no los salvó. Los otros están en sus delitos y pecados. Él no los metió ahí, se cayeron solos. Están ahí. Entonces las respuestas a nosotros se nos van a acabar. En última vamos a terminar citando Romanos 9. Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere, donde quiere. Y no lo vamos a poder entender de manera plena. Hay una cosa, una doctrina que crea mucho debate, mucha confusión, muchas de estas cosas es la doctrina de la soberanía de Dios. Mucho. Pero yo me respondo, bueno, ¿yo quién soy para cuestionar a Dios? De hecho, si usted y yo estamos sentados acá, debería de ser de humillación y de gozo el hecho que estamos acá, de haber sido indignos y de que ahora estamos acá sentados. Le plació a Dios. Le plació a Dios. Al final vamos a llegar al punto en que tenemos que confiar en el juicio de Dios como el alfarero. Ahora, ¿cómo entender el amor de Dios? El amor de Dios es ilimitado. El amor de Dios es ilimitado en extensión, en grado, y al final está dirigido todo para su gloria. Existe un amor en la Escritura que nos muestra de manera más clara que es general, es universal, es indiscriminado, es incondicional, es ilimitado, y cualquiera que sea el término que querramos usar. Eso es lo que dice, por ejemplo, Tito 3:4, se refiere como el amor de Dios por la humanidad, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese amor es general para la humanidad. Y en la Escritura da testimonio de este amor en varios lugares. Y para llevarlo por lo menos a dos, vamos a ir primero a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 43, es un versículo que establece que Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El trasfondo es un trasfondo prácticamente de Juan 3:16. Habéis oído en su teología, Juan 5, 43. ¿Lo tenemos?
Mateo, perdón, dije Juan, ¿verdad? Entonces Mateo 5:43, perdón. Quiero ver si están despiertos. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Eso era lo que el judío escuchaba? Eso era lo que la gente escuchaba. Eso habéis oído. Eso era la teología judía. Habéis oído. Los rabinos han enseñado y enseñaban: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa no es la enseñanza de Cristo. Ahora, esa era la teología existente de la época. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, lo cual, siendo interpretado correctamente, significaba: ama a los judíos y aborrece a los gentiles, aborrece a los samaritanos. Menospreciaban al mundo gentil, amaban a los suyos, y eso es lo que les habían enseñado. Entonces, cuando amaban a los suyos, aborrecían a los gentiles y los menospreciaban y todas esas cosas, porque es lo que sus teólogos les habían dicho que agradaba a Dios. Pero cuando llegamos al versículo 44, siempre ahí de Mateo 5:44, dice, 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero mire, Jesús llega y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Pero yo os digo, en otras palabras, no solo amen a los suyos, no solo amen a aquellos que están en su propia familia, amen a sus enemigos, muestren ese amor al orar por ellos que te persiguen como Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también oraba y decía: no les tomes en cuenta este pecado mientras estaba siendo apedreado, ¿se recuerdan? No les tomes en cuenta este pecado mientras estaba siendo lapidado. Él dice: amen a sus enemigos, oren inclusive por aquellos que los persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir con hijos de vuestro Padre que está en los cielos? Bueno, para que puedan manifestar que están en la misma familia y que son hijos de Dios. Ese es el mismo sentir de Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1, en donde dice: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Imiten a Dios, caminen en amor. Entonces, ¿cuál es el punto? Amen a sus enemigos porque son los hijos de Dios y Dios ama a sus enemigos. Y podemos ver eso: ama a sus enemigos. Eso es lo que significa. Dios no solo ama a su familia, Dios ama a sus enemigos. Jesús en la cruz no solamente demuestra amor hacia los apóstoles o aquellos que creen, su amor se extiende a aquellos que no creen. Amen a sus enemigos. Ahora vamos a Marcos capítulo 10, que da prácticamente la misma idea. Marcos capítulo 10. Y usted y yo conocemos esta historia, la historia del joven rico. De tal manera amó Dios al mundo, Él ama a sus enemigos. Marcos capítulo 10, la base en la historia de Marcos 10 es la del joven rico. En donde llega a Jesús vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para heredar la vida eterna. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios.
Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el rico respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo he guardado, todas estas cosas desde mi juventud. Nunca he violado la ley. Este hombre cree que él está bien y él no admite su pecado. Entonces Jesús le dijo: ¿quieres vida eterna? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador. Si no sabes que eres un pecador, entonces no vas a poder recibir la vida eterna. La vida eterna es para gente que se arrepiente, y entonces él confronta su pecado. El hombre niega que tiene algún pecado. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Ese era el primer elemento. Él niega su pecado, él no reconoce su pecado. El segundo elemento que podemos ver aquí es que el segundo elemento o el componente en la salvación es una disposición a obedecer a Cristo. Primero, admites que eres un pecador y en segundo lugar te sometes a Cristo. Entonces le da la prueba. ¿Y cuál es el sometimiento que Él no presenta? Cristo le dice: mira, ¿sabes qué? ¿Quieres la vida eterna? Primero, tienes que reconocer que eres un pecador. Y segundo, ¿sabes qué? Mira, vende todo lo que tienes, toma todo tu dinero y dalo a los pobres y después sígueme. Y de ninguna manera sucedió estas dos cosas. El joven no quiso hacer eso. Una, no quiso reconocer su pecado, y dos, no quiso obedecer o sujetarse a Cristo. Ahora, es muy difícil volverse creyentes sin estas dos cosas. Es muy difícil recibir la vida eterna. Prácticamente es imposible. Eso es lo que Jesús le dice: qué difícil es para aquellos que son ricos que entren al reino de los cielos. Hay avaricia en el corazón. En el versículo 23 dice eso, pero lo que quiero que veamos está en el versículo 21. Lo triste es que este hombre se fue. El versículo 22, porque él tenía muchas posesiones y quería controlar él su vida. No pensaba que era un pecador y se fue. Y esa es la última vez que vemos a este hombre en el Nuevo Testamento. Es triste, pero en lo que dije que quiero que veamos en el versículo 21 dice: y viendo Jesús, ¿qué? Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole a alguien que rechazó, a alguien que no se sujetó ni se sometió a él, Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, ¿qué dice? Se fue y le amó. ¿Ven el punto? Entonces, cuando decimos que Dios amó al mundo de tal manera, ya vamos a ir concluyendo, hermanos, que dio a su Hijo unigénito. Debemos entender que dio a su Hijo para ser el Salvador del mundo. De la misma manera en la que Dios se identifica a sí mismo como el Salvador de la nación de Israel, aunque no todo Israel de ninguna manera creyó en Él. Isaías 63, 7 y 8 dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Versículo 8, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Eso fue para la nación de Israel, aunque no todos los israelitas, como lo vemos en las Escrituras, fueron salvos. Era un pueblo rebelde y contradictor, renegaba, se quejaba, que falsos ídolos y todo eso. Y vemos el versículo 10 siempre de Isaías 63,
que dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Antiguo Testamento, ahora vamos a Juan en su Evangelio. Juan capítulo 3, que prácticamente ese fue el versículo de inicio. Este es el corazón del mensaje entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no dice para aclarar algunos, no sé, quitar la inquietud de algunos reformaditos que no cabe nadie más en el reino de los cielos, que creen que porque ellos tienen toda la escritura y todo esto, ya el perdón de Dios ya no se extiende al mundo. Eso no dice que Dios amó a los elegidos, porque de tal manera amó Dios a los elegidos. No dice eso. Dice que Él amó al mundo y asume que el mundo, el cual Él ama, no puede o no creer. En un contexto demanda que el mundo no pueda ser estrecho, o sea, que pueda limitarse. Y después llegamos al versículo 19, ahí siempre de Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino ¿a dónde? Al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas, los hombres que estaban en el mundo amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el mundo es un mundo que incluye hombres que aman a las tinieblas. El mundo es una referencia la más amplia posible. Dios ama al mundo entero, Él da a su Hijo entero, y dentro del mundo entero hay quienes creen y quienes le niegan, algunos que creen y unos que no creen, algunos que aman la luz y vienen a la luz, y algunos que aborrecen la luz y permanecen en tinieblas. Ahí está, esa es la condición del mundo. Creo que para poder ser un poco más claro necesito un poco más de inteligencia, pero eso es lo que se entiende. No hay universalismo, no hay aniquilacionismo, de que todos van a ser aniquilados. Las puertas de la salvación están abiertas para todo el mundo, para todo el mundo. Ya leímos Juan 3:16, Jeremías capítulo 13, Dios llora de alguna manera con las lágrimas a través de Jeremías. Jeremías capítulo 13, versículos 15 al 17 dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado, dad gloria a Jehová vuestro Dios. Antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, dice el Señor. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Él llora por el mundo, Él llora por aquel que va camino a destrucción. Llegamos a los evangelios y llegamos a Mateo capítulo 23, versículo 37, en donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, Jerusalén? Él llora sobre la ciudad. Después vamos al capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y cuando él llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella porque estaban en pecado, no se habían arrepentido. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Él no estaba ahí disfrutando de la escena.
Él estaba sintiendo a través de sus lágrimas, él sentía compasión, él sentía lástima, era una tristeza por el amor desperdiciado por esa ciudad, era un valor perdido. Y ese es el mismo tipo de amor posiblemente que usted y yo podemos sentir cuando manejamos sobre las calles de alguna ciudad en donde todo es homeless y vemos hombres, vemos jovencitas, vemos jovencitos, vemos mujeres que están ahí viviendo mal. Gente embriagada. Gente endrogada, que nosotros quisiéramos poder hacer algo, pero hay un sentido de compasión en nosotros que quebranta nuestro corazón, no simplemente por lo que estamos viendo, sino porque a veces hemos pensado, ¿qué habrá sido esta persona 1 año, 2 años antes? ¿O qué fue, o qué puede llegar a ser esta persona en las manos de ese Dios, de ese amor incomprensible? Ese es el amor de Dios, la compasión. Hay una gracia común, hay un amor de compasión. Pero también llegamos al último punto y es a un amor de advertencia. Y nada más es más evidente en términos de demostrar el amor de Dios hacia los demás que advertirles que hay un juicio venidero. No hay mayor muestra de amor para alguien en términos de mostrarle el amor de Dios que hacerle las advertencias que hay un juicio venidero y que las páginas de la Biblia están llenas de ese juicio. Si Dios realmente no amara a la humanidad, entonces Él no tendría que estar advirtiéndole a nadie porque no le importara. Pero Él ama y se preocupa y Él advierte. Y cada persona que conoce algo de la Escritura sabe que está llena de advertencias acerca de juicio, 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 seguido por un infierno, seguido por un infierno eterno. Cantamos al principio que vamos a estar por los siglos de los siglos con Él. Sí, esa es la condición de un hijo de Dios, de un salvo. Eso es lo que la luz que la Biblia nos da de alguien redimido, alguien que ha sido, su alma ha sido rescatada. Pero la condición de aquel que no ha venido aún a los pies del Señor es de juicio por la eternidad. Hay un juicio eterno, infierno eterno, hay un lago de fuego. ¿Por qué entonces hablar de un Dios de amor sin entenderlo? Y como dije, no habría o no hay mayor muestra de amor que advertir acerca del juicio, porque Dios ama a los hombres lo suficiente como para advertirles que si siguen en la condición de pecado, va a haber un juicio. Lucas capítulo 13, versículos del 3 al 5. Estos dos versículos solamente los separa el versículo 4. Dicen exactamente lo mismo. Capítulo 13 de Lucas, Lucas 13 del 3 al 5. Os digo, él dice esto, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos al 5. Os digo, y otra vez lo mismo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 2 veces. Pero mire lo que dice el versículo 4.
O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensáis? ¿Que eran más culpables que todos los hombres que habitan entre nosotros, que habitan en Jerusalén? No. Si no se arrepienten, todos pereceréis como también esos hombres que les cayó la torre. Ese es el mensaje del Evangelio, de advertencia. ¿Por qué la gente puede decir o por qué sacan su conclusión que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite tantas cosas más? La advertencia está. El mensaje está ofrecido. Eso es lo que dice en el Nuevo Testamento, eso es lo que ya leímos en el Antiguo Testamento y ese es el mensaje entero de la Biblia. Hay un Dios, Dios es un Dios santo y Él tiene un estándar santo y si alguien no vive a ese nivel está camino a la condenación. Esa es la advertencia de la Biblia. ¿Puedo pararme yo a hacerle falsas promesas a ustedes, a cada uno de vosotros? De decirles, pueden seguir viviendo como ustedes quieran. No te gusta, congregarte, no te gusta, estás en pecado y seguir revolcándote en tu pecado. No podemos. No se puede. El mensaje del Evangelio es que involucra a un ser santo y a un ser puro que demanda santidad y demanda pureza. Entonces, por eso no podemos prostituir el Evangelio. Ahora, ya descendimos tantos pies de altura, unos miles de pies de altura, ya descendimos, estamos descendiendo. Hay un solo remedio para eso, para aquel que aún no siente libertad espiritual, que aún no siente paz con Dios, que aún siente condenación sobre sus hombros. Hay un solo remedio y es que venga con un corazón arrepentido, pida perdón a Dios y ruegue por misericordia, lo cual Él concede en base a quién es Cristo y Él es amor. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Quiere usted ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en el Señor. Él ya lo hizo. Él fue a la cruz. Él ama tanto al mundo que murió en la cruz por ese mundo, aunque en ese mundo hay gente que cree en Él y hay gente que le rechaza. El punto es que la salvación, las puertas del reino de los cielos están abiertas de par en par. Fuera de eso no hay salvación. Ese es el mensaje, esa es la advertencia, que Dios es una llama de fuego. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más claro no podemos leerlo. Eso es amor, advertencia de juicio. Eso es amor, el amor que advierte. El amor no solo es una emoción, todos han escrito en base al amor, empezamos diciendo eso. A lo largo de la historia muchos han escrito acerca del amor esto, el amor lo otro, lo han tergiversado ahora y ahora bajo la sombría del amor meten un montón de cosas. Pero el amor del que nosotros estamos hablando es un amor incomparable, inquebrantable, que advierte. No es una emoción. El amor es una preocupación honesta por el destino final de una persona. Finalmente, este aspecto ilimitado del amor de Dios se manifiesta en el ofrecimiento del Evangelio. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no solo advierte de juicio, el amor de Dios llama a la salvación y eso es lo que dijo y eso es lo que anunció el ángel. ¿Se recuerdan cuando Cristo nació? Venid a mí todos los elegidos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados.
no solo los elegidos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 al 30. Y en Lucas capítulo 2, versículo 10, ¿se recuerdan cuando el ángel le dijo: os traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en este día en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? Esas son las buenas nuevas. Cristo el Señor para toda la gente. El amor de Dios para la humanidad entonces es evidente con el ofrecimiento del Evangelio. El incomprensible Dios de amor. ¿Cómo puede concebir un alma natural que Dios puede salvar a alguien que está jalando el gatillo de una arma matando a alguien? ¿Cómo puede Dios salvar a alguien que en este momento está pensando en ir a encontrarse con una niña de 12, 13 años para violarla? ¿Cómo es ese amor? No lo entendemos, nosotros no lo entendemos. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre, las mismas palabras podemos ir cuando recordamos también en el evento de Lázaro que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Qué incomprensible amor, Señor. Queremos agradecerte porque ese amor es inagotable, es una fuente que no termina. Hemos entendido y reconocemos el poder salvador que tienes y que si tú quisieras, puedes salvar a toda la humanidad. Pero hay muchos que te rechazan. Hay muchos que se creen buenos en su propia justicia, que creen tener sus propios méritos sin reconocer que el único mérito salvador te pertenece. Y es por eso que tú llamas al arrepentimiento, que tú demandas obediencia y no sacrificios. Por el poder de la cruz, tú tienes, Señor, el poder de salvar. Para alguien que esté entre nosotros y aún, Señor, no ha experimentado ese incomprensible Dios de amor y el amor de Dios, te rogamos que seas tú, Señor, salvando, que seas tú convenciendo de la necesidad imperante que existe en cada uno de nosotros. Pueda que haya alguien que tuvo la curiosidad de qué se habla en esta pantallita que se quedó ahí, en su teléfono o en algún lugar, y si escuchó el mensaje y necesita de salvación,
Tu palabra, Señor, ha sido predicada, el mensaje ha sido expuesto, la advertencia ha sido hecha. Ahora, Señor, solamente la salvación depende de ti. Traslada, Señor, el mensaje de la mente al corazón para la salvación de las almas. Te agradezco, Señor, infinitamente por tu misericordia, porque podemos decir, como lo hemos leído en Efesios 2, que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero que tú en tu gran amor y en tu gran misericordia nos hiciste aceptos en el amado, y es por eso que nos reunimos en tu nombre, para darle gloria a tu nombre. Te amamos, Señor. Manifiesta tu poder en nuestra debilidad. Al que está debilitado, Señor, anímale. Al que está desanimado, Señor, fortalécele. Aquel que cree, Señor, que puede vivir con un pie en el infierno y con el otro pie en el cielo, Señor, convéncele por el bien de su alma. Convéncele. Yo no puedo. Tu Espíritu sí. Porque queremos todos, Señor, los que nos reunimos y estar acá o aquellos que nos escuchan, queremos gozar contigo por la eternidad. Queremos cantarte y exaltarte y decirte, Santo, Santo, Santo. Señor, ayúdanos, porque somos débiles, porque somos finitos, porque dependemos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.